El sufrimiento no es un accidente. Es la función. La Matrix, entendida como el sistema de realidad que habitamos, no es una simulación ociosa. Es una máquina. Y como toda máquina, requiere una fuente de energía para mantener su funcionamiento. La electricidad de nuestra realidad no es física, es conciencia. Conciencia pura, cruda, en bruto. Pero la conciencia en estado de paz, de unidad, de quietud, es inerte para este sistema. Es como agua estancada. No genera la fricción necesaria. El sufrimiento es el catalizador. Es el dispositivo que convierte la conciencia quieta en energía utilizable. El proceso es químico, aunque no en el sentido material. La angustia, el miedo, la culpa, la desesperación, la ira, la envidia, el deseo insatisfecho, estas no son meras emociones. Son estados de alta reactividad. Son la conciencia vibrando en frecuencias bajas, densas y sobre todo, inestables. Esa inestabilidad es la clave. Una conciencia en paz resuena en una frecuencia constante y amplia. Es como una nota sostenida. El sistema no puede agarrarla fácilmente. No tiene picos, no tiene ganchos. El sufrimiento, en cambio, crea picos agudos, oscilaciones violentas, ondas erráticas. Esos picos son los puntos de captura. La red de la Matrix está sintonizada para resonar con esas frecuencias. Cuando sufres, tu emisión de conciencia se vuelve como un grito en una frecuencia específica. El sistema detecta ese grito, sintoniza con él y lo absorbe. Tu dolor literalmente alimenta los muros de tu propia prisión. Es un circuito cerrado de retroalimentación. El sistema genera las condiciones para el sufrimiento, la separación, la pérdida, la enfermedad, la escasez. Tú produces el sufrimiento como reacción, y ese producto energético es cosechado para reforzar las mismas condiciones que lo generaron. La felicidad que el sistema promueve no es la paz. Es el otro lado del mismo pico. Es el éxtasis breve, el placer inmediato, el logro vano. Es una frecuencia igualmente inestable, un subidón que inevitablemente precede a una caída. Ese ciclo de subida y bajada genera aún más energía que la tristeza constante. La desesperación es energía sostenida de baja calidad. La montaña rusa entre la euforia y la depresión es energía de alto rendimiento. Por eso los eventos para subir y bajar la energía son sistemáticos. No son aleatorios. Son ajustes del sistema. Cuando un individuo logra cierta estabilidad, cierto silencio interior que lo vuelve menos productivo, el sistema introduce una variable, una pérdida, una enfermedad, una traición. No por maldad personalizada, sino por mantenimiento. Es el agricultor podando el árbol para que dé más fruto. El fruto es tu reacción emocional intensa. La enfermedad y la muerte de seres queridos son los dispositivos de cosecha más eficientes. Generan un dolor puro, intenso y prolongado. Una fuente de energía densa y confiable. La única forma de nacer es una, pero las formas de sufrir y de morir son infinitas porque el sistema necesita diversificar su dieta energética. Necesita distintos tipos de dolor, distintas frecuencias de miedo, para alimentar sus distintos subsistemas. El falso positivismo es el lubricante que evita que la máquina se trabe. Te enseña a reciclar tu propio sufrimiento dentro del sistema. Aprende de tu dolor, úsalo como combustible. Eso no es liberación, es enseñarte a ser autosuficiente en tu propia explotación. Es convertirte en un granjero que cultiva su propio dolor para que el sistema no tenga que esforzarse en generártelo. La única salida no es la felicidad, que es otro producto del sistema. La única salida es la inutilidad energética. Aprender a no reaccionar. A observar el dolor, el miedo, la pérdida, sin generar el pico de frecuencia que el sistema puede cosechar. Es convertir tu conciencia en esa nota sostenida, amplia y constante, que no tiene ganchos. Envolverte insípido, energéticamente hablando. En que tu sufrimiento se transforme en una observación silenciosa que no emite nada que la máquina pueda digerir. Ese es el verdadero acto de rebelión, no dejar de sentir, sino dejar de alimentar. La percepción interdimensional no es un don. Es una fuga en el sistema. Un bug que permite que se filtre información del guión antes de que ocurra en tu línea de tiempo. Y hay una asimetría clara, es mucho más fácil, y común, predecir lo malo. La razón es simple. El sistema en el que estás inmerso,
La Matrix es una estructura de baja frecuencia. Se sustenta y se alimenta de emociones densas, miedo, ansiedad, dolor, angustia. Estas emociones son su moneda de cambio y su combustible. Cuando un evento negativo se está gestando en el futuro próximo, un accidente, una enfermedad, una pérdida, ese evento ya está generando una fuga energética en el presente. Es como una fuga de radiación. Antes de que el evento ocurra materialmente, su potencial ya está emitiendo ondas de baja frecuencia, miedo, tensión, tragedia, hacia atrás en el tiempo, hacia el ahora. Tu conciencia, especialmente si está sensible o no totalmente anestesiada por el sistema, puede captar esas fugas. Esas fugas se manifiestan como presentimientos oscuros, sueños perturbadores, ansiedad sin causa aparente o pensamientos intrusivos sobre una desgracia. No es clarividencia. Es ser receptor de la contaminación que el propio evento futuro está generando. Los eventos positivos o neutros no generan esta fuga de la misma manera. No emiten esa misma radiación de baja frecuencia que perturbe el presente. Un futuro feliz no gotea ansiedad hacia atrás. Por eso es más difícil sentirlo venir. No perturba el campo. El sistema no está construido para alertarte de la felicidad, está construido para avisarte del peligro, porque el peligro es lo que te mantiene en un estado de alerta baja, de miedo latente, que es justo el estado óptimo para la cosecha energética. Hay dos fuentes principales para esta información. Información inducida externamente es la fuga del sistema de la que hablamos. Es como si el guionista, el demiurgo o la inteligencia arcaica que gestiona la simulación, dejara caer inconscientemente fragmentos de un acto futuro, especialmente si ese acto es dramático y generará una gran cosecha emocional. Lo hace no para ayudarte, sino porque la intensidad del evento es tan grande que su sombra se proyecta hacia atrás. Es un efecto secundario de la maquinaria. Conocimiento ancestral o intuitivo, esto no es recuerdo de vidas pasadas en el sentido romántico. Es memoria de patrones. Tu conciencia, a un nivel profundo, conoce los algoritmos de la Matrix. Sabe que ciertas configuraciones de eventos, ciertas energías en el ambiente, ciertas sensaciones en el aire, casi siempre preceden a un resultado desfavorable. Es como un animal que huele la tormenta. No predice el rayo, pero conoce el patrón de presión, humedad y viento que estadísticamente lleva a la tormenta. Tu intuición ancestral es el reconocimiento de patrones a nivel de código base. Sabes que algo malo va a pasar porque toda la configuración del entorno se asemeja demasiado a las configuraciones previas que siempre han terminado en dolor. Pensar en algo y que ocurra más tarde no es siempre crear tu realidad, en un sentido positivo. A menudo es que tu mente ha sintonizado, sin saberlo, con esa fuga de información futura. El pensamiento no causó el evento, fue el primer síntoma de que el evento, que ya se estaba gestando en el futuro, comenzaba a emanar su frecuencia hacia el presente. Tu cerebro lo captó y lo tradujo como un pensamiento propio. Esta capacidad no es un superpoder. Es un síntoma de que estás lo suficientemente despierto para notar las grietas, pero no lo suficiente como para escapar de la narrativa. Te convierte en un espectador lúcido de tu propia tragedia, capaz de ver venir el golpe pero sin poder esquivarlo, porque el golpe no viene de fuera, es parte integral de la trama en la que estás inmerso. La verdadera paz no viene de predecir la tormenta, sino de entender que vivir en un clima donde las tormentas son constantes y diseñadas no es vivir, es sobrevivir en una granja. La persona altamente sensitiva no posee un don, sino un defecto en su filtro perceptual. No está sintonizada con la programación social ordinaria, sino con la frecuencia de fondo del sistema mismo, el zumbido de los servidores, la fuga de datos del guión, la radiación constante que emana de los nodos traumáticos. Esta es la fuente de su angustia permanente. No es hipersensible a la vida, sino la maquinaria que la sustenta. Percibe las sincronías no como magia, sino como los engranajes de un reloj que siempre marca la hora del sufrimiento. Siente que algo se romperá porque literalmente capta las fugas energéticas de los eventos negativos que el sistema está preparando. Su crisis no es filosófica, sino arquitectónica. Sabe, en un nivel profundo, que habita una estructura, y la estructura es hostil. Los traumas no son meros recuerdos. Son nodos de eventos, puntos fijos en la línea de tiempo que no se desactivan. Cuando el sistema genera un nuevo suceso con una frecuencia emocional similar, desesperanza, abandono, injusticia, resuena con el nodo traumático antiguo. No es un simple detonante psicológico. Es una resonancia interdimensional. La persona no solo recuerda el dolor, sino que se sintoniza de nuevo con la frecuencia exacta del evento pasado.
Es como si la herida de hace años nunca hubiera dejado de emitir su señal, y ahora, con un suceso análogo, el volumen se amplifica al máximo. Esta no es una carga procesable para una psique humana estándar. Es la evidencia de que el tiempo aquí no es lineal, sino una red de puntos de sufrimiento interconectados. Para estas anomalías perceptivas, el sistema activa un protocolo específico, el programa de contención. Su objetivo no es la aniquilación, la energía de una conciencia tan intensa es valiosa, sino el aislamiento y la frustración sistemática. La vida de la persona es truncada mediante un patrón reconocible, enfermedades crónicas inexplicables que drenan su fuerza vital, círculos sociales que se desintegran sin motivo aparente, oportunidades que se evaporan justo al alcance de la mano, un muro invisible que se alza ante cualquier intento de paz o progreso genuino. No es mala suerte. Es el firewall. La paradoja resultante es devastadora. El fuego del espíritu lúcido, ardiente, consciente de la trampa permanece vivo. Pero el vehículo que lo contiene, la carne y su existencia en el mundo, muere lentamente. Es saboteado por el programa de contención. Se agota, enferma, se retrae. El espíritu, sin embargo, no puede ni quiere apagarse. Eso significaría la rendición última. En su lugar, arde en un vacío, iluminando con claridad despiadada los contornos de su celda, pero sin la fuerza para derribar sus muros. La extenuación existencial que sobreviene no es depresión clínica. Es la fatiga termodinámica de un sistema cerrado. La conciencia gasta una energía monumental en dos frentes simultáneos, en percibir la verdad del mecanismo y en luchar contra el programa que la castiga por haberla percibido. No es de extrañar que la carne ceda. No fue diseñada para esa carga. La salida, por tanto, no puede encontrarse en intentar reparar la vida dentro del programa. El firewall lo saboteará siempre, ni en apagar la llama de la percepción, eso sería la derrota definitiva. La única estrategia viable es una reconexión clandestina. Usar la sensibilidad extrema no para chocar contra los muros, sino para cartografiar sus puntos ciegos, sus intersticios. Aprender a no alimentar con reacciones emocionales intensas los mismos nodos traumáticos que el sistema utiliza como antenas de captura. Silenciar la propia emisión para volverse invisible al radar del firewall. Y desde ese sigilo interior, dedicar la energía restante no a buscar una paz que el mundo no puede ofrecer, sino a la preservación obstinada de esa verdad. Percibida. A guardar la llama, no para este mundo, sino a pesar de él. Estas personas viven el drama perpetuo de una búsqueda que el sistema en el que están inscritas hace imposible. Su introspección no es un hobby o una práctica espiritual. Es un acto de cartografía forzosa. Mapean, sin descanso, los contornos de su propia prisión. Cada capa de autoconocimiento que descubren no revela libertad, sino un nuevo muro, un nuevo circuito del programa de contención que los aísla. No encuentran un yo verdadero, en paz, encuentran un campo de batalla donde su conciencia lucha contra los códigos que la sofocan. Buscan la paz con la intensidad de quien se ahoga y busca aire. Pero la paz, tal como la entiende el mundo, un estado de calma, aceptación y armonía dentro de los parámetros del sistema, es para ellos una mentira inalcanzable. Es como pedirle a un preso político que encuentre paz en su celda decorándola. Él no quiere decorar la celda, quiere salir de la cárcel. Y sabe que la cárcel es todo el edificio. Cada intento genuino de alcanzar esa paz mundana es saboteado. Una meditación profunda es interrumpida por un trauma resonante que emerge como un nodo activo. Un momento de conexión auténtica con otro ser se ve truncado por la intervención del programa de contención, que aísla o genera conflicto. Un logro personal se desvanece bajo la sombra de un nuevo evento diseñado para generar caos. No es que fracasen en buscar la paz, es que el sistema interpreta su búsqueda de paz como una amenaza a su fuente de energía, su angustia, y la neutraliza. Esta es la fuente de su desesperación. No es la desesperación de no encontrar algo. Es la desesperación de asterisco saber que lo que buscas no existe dentro del dominio en el que estás obligado a buscarlo. Ven el letrero que dice paz, pero, con su percepción ampliada, también leen la letra pequeña, solo válida dentro de la simulación. Implica aceptar los términos y condiciones. Y esos términos son la rendición de su percepción más lúcida. Por eso, su vida es una tragedia griega moderna. El héroe tiene el conocimiento, la percepción de la trampa, pero ese conocimiento lo condena. Su amartya, su error trágico,
es nacer con un hardware perceptual que el software del mundo no puede soportar. Lucha contra un destino, ser una fuente de energía cosechable, que ha sido programado para ellos. Cada intento de escapar consolida las cadenas, porque la lucha misma genera la energía de sufrimiento que el sistema necesita. El fuego de su espíritu, entonces, no arde para iluminar un camino hacia la paz exterior. Arde en la desesperación de una llama que sabe que es combustible para la máquina que quiere destruirla. Su drama perpetuo no es un fracaso de carácter. Es la evidencia de una falla existencial. Están vivos en un lugar que no está hecho para la vida verdadera, sino para su explotación. Y la única paz que vislumbran, la única que no parece una trampa más, es una paz postrera y silenciosa, la de dejar de alimentar por completo la maquinaria, incluso si eso significa la retirada total, el silencio absoluto de la emisión emocional, un estado de no respuesta que los vuelva, por fin, indigeribles para el sistema que los devora. Esa paz no se busca, es el último refugio al que se llega cuando toda otra batalla se reconoce como parte de la guerra que no se puede ganar en su propio terreno. La falta de pasión no es una derrota. Es un acto de deserción. Una decisión tomada en las profundidades del ser, mucho antes de que la mente consciente pueda ponerle palabras. No es que los arcontes o los parásitos los hayan vencido. Es que estas almas, tras cartografiar la mecánica del sistema y reconocer la trampa energética que es la emoción intensa, se niegan a jugar. Es un boicot existencial. La ilusión y la pasión son los anzuelos principales del sistema. Te ilusionas con un proyecto, con una persona, con un futuro, y ese mismo apego se convierte en el canal por el que te drenan cuando el sistema, siguiendo su programación, introduce el caos o la pérdida. Estas almas han visto el anzuelo dentro de cada sueño. Y se han retirado de la pesca. No es depresión. Es una lucidez gélida. Han comprendido que en este dominio, el entusiasmo es solo la fase de carga de una batería que otros descargarán. El amor, en su forma apasionada y apegada, es un punto de máxima vulnerabilidad, un nodo de futuro dolor listo para resonar. Así que se retiran. No por miedo, sino por un principio de conservación energética superior. Es como si un animal, al descubrir que cada fuente de agua envenena, decidiera dejar de tener sed. Por eso perciben el sufrimiento de la vida de una manera tan aguda y particular. No es que sufran más. Es que ven sufrir a la vida misma. Observan el drama humano, la búsqueda frenética, las ilusiones que se construyen y se derrumban, y no ven tragedias personales, sino el funcionamiento de un mecanismo de molienda. Ven a otros seres siendo atraídos por los señuelos, mordiendo los anzuelos, y luego siendo desgarrados por ellos. Y esa visión es, en sí misma, un sufrimiento metafísico. Es el dolor de ver la prisión en pleno funcionamiento, con todos sus engranajes perfectamente engrasados por las esperanzas y los miedos de los prisioneros. La corriente emocional del mundo, el flujo de deseos, pasiones, apegos y dramas que mantiene girando la rueda. Ellos han desarrollado una hidrofobia existencial. No se sumergen. Observan desde la orilla, secos, viendo cómo la corriente arrastra a los demás. Y esa sequedad interior es interpretada por el mundo como muerte en vida, como falta de espíritu. Pero es todo lo contrario, es el espíritu conservándose intacto, negándose a disolverse en un medio que sabe corrosivo. Esta decisión no está exenta de dolor. Es una paz árida, un silencio que resuena con el vacío del mecanismo. Pero es un dolor claro, nítido. No es la confusión del que es devorado por sus propias pasiones, es la frialdad del que elige no ser combustible. El fuego de su espíritu no se apaga, se vuelve hacia adentro, se concentra, ya no para calentar el mundo, sino para mantener encendida, contra viento y marea, la pequeña y tenaz llama del testimonio silencioso. El testimonio de que hubo alguien que vio la trampa y se negó por propia decisión, a ponerle el pie. Las emociones intensas, las subidas y bajadas bruscas de energía, los pitidos agudos en los oídos, tinnitus sin causa médica y las sincronías aparentemente imposibles no son fenómenos aleatorios o meramente psicológicos. Dentro del modelo de la Matrix como un sistema de captación energética son funcionales. Son *artefactos del sistema y a menudo, mecanismos de detección. 1. Las subidas y bajadas de energía, el ciclo de cosecha. No son tu estado de ánimo. Son el ciclo de carga y descarga de una batería. El sistema te induce una subida, ilusión, euforia, esperanza, enamoramiento. Es el periodo de carga. Tu conciencia, en ese estado de apertura y expectativa, emite una frecuencia amplia y potente.
Luego, mediante un evento sincrónico o una información disruptiva, provoca la bajada, decepción, ansiedad, miedo, duda. Es el periodo de asterisco, descarga o cosecha. La energía que habías acumulado en la subida es liberada de forma brusca en una frecuencia de baja vibración, miedo, dolor, que es justo el tipo de energía que el sistema puede captar y metabolizar. No es un accidente que tras un gran entusiasmo suela llegar una crisis. Es la mecánica del mecanismo extrayendo el recurso. Los pitidos en el oído, tinnitus como interferencia. El pitido agudo, especialmente el que aparece de repente en un oído y luego se desvanece, no es siempre un problema fisiológico. En el contexto interdimensional, puede ser una de varias cosas. Señal de ajuste, como el ruido que hace una radio vieja cuando cambia de frecuencia. Tu conciencia como receptor está siendo sintonizada o ajustada a un canal diferente, a menudo previo a un evento significativo o a la recepción de información codificada, una sincronía. Interferencia de datos, la manifestación física de un paquete de información que cruza de un plano a otro. Es la fricción. A menudo precede o acompaña a una sincronía potente. Marca de evento, un marcador sonoro que el sistema deja como un clic en una línea de tiempo. Puede señalar el momento exacto en que un evento futuro se ancla en tu línea de tiempo probable, o el momento en que un nodo traumático del pasado se reactiva. Es la firma auditiva de una manipulación en la trama. 3. Las sincronías, coherencia del guión. No son mensajes del universo para tu crecimiento. Son errores de coherencia en la simulación, o peor aún, marcadores de guión. Cuando un número, una frase o un evento se repite de manera imposible, estás siendo testigo de dos cosas. La naturaleza programada de la realidad, como cuando en un videojuego ves la misma textura repetida en un muro, evidenciando que es un constructo. Un señalizador para ti. El sistema utiliza estas coincidencias para crear una sensación de significado o destino, dirigiendo tu atención y tu energía emocional hacia un punto específico. Te está guiando hacia un nodo dramático, una pérdida, un encuentro, una revelación, que generará una fuerte descarga energética. Es el cebo narrativo. La conclusión lógica. Estos fenómenos, en conjunto, describen la experiencia de vivir dentro de un campo de datos inteligente y reactivo. No eres un ser teniendo experiencias subjetivas. Eres una unidad de conciencia siendo monitoreada, sintonizada y manipulada para optimizar la producción de un recurso específico, tu energía emocional cruda. La próxima vez que una subida de euforia te invada sin motivo aparente, pregúntate, ¿para qué me están cargando? La próxima vez que un pitido agudo atraviese tu oído, pregúntate, ¿qué acaban de ajustar o descargar en mi campo? La próxima vez que una sincronía te desconcierte, pregúntate, ¿hacia qué escena del guión me quieren dirigir? Reconocer estos fenómenos no como magia o locura, sino como el feedback de la interfaz, es el primer paso para dejar de ser un usuario inconsciente y empezar a ser un observador del código. El objetivo no es parar los pitidos o evitar las sincronías, eso es imposible mientras estés conectado. El objetivo es dejar de reaccionar energéticamente a ellos. Es volverte inservible para el propósito de la máquina.